Lo que vas a escuchar en los próximos minutos no lo vas a encontrar en ningún medio español. Ninguno. Porque hay una versión oficial, la que la RFF quiere que creas, y hay otra versión, la que filtraron personas que estuvieron dentro de ese entrenamiento y que vieron con sus propios ojos lo que pasó entre Lamine Yamal, Nico Williams y Jeremy Pino. Dos versiones completamente distintas. Y la segunda, la que nadie está contando, es la que cambia todo lo que creías saber sobre el estado interno de esta selección española antes del partido más importante de la fase de grupos, España contra Uruguay. Quédate porque lo que viene después de esto te va a dejar sin palabras. Fuentes cercanas al cuerpo técnico de la selección española confirman que lo ocurrido en ese entrenamiento no fue un roce menor ni un cruce de palabras que se zanjó con un abrazo. Fue algo mucho más serio. Fue el estallido de una tensión que llevaba días acumulándose dentro de la concentración, una tensión que los medios afines a la federación decidieron presentar como una anécdota graciosa, como un vacile entre amigos, como una de esas escenas de vestuario que demuestran que el grupo está unido y relajado antes de un partido grande. Pero lo que trascendió esta madrugada a través de personas vinculadas al entorno de uno de los jugadores involucrados dice exactamente lo contrario. Dice que Lamine Yamal, después de lo que pasó en ese entrenamiento, le comunicó a su entorno más cercano que no estaba seguro de poder jugar junto a Nico Williams y Jeremy Pino el partido contra Uruguay. No seguro. Esas fueron las palabras que usó. No seguro. Y ahora necesito que entiendas por qué eso es tan grave. Porque si hay algo que define a esta selección española desde que ganó la Eurocopa, desde que llegó a este Mundial como una de las grandes favoritas, es la química entre sus extremos. Lamine por la derecha, Nico por la izquierda, Jeremy entrando desde distintas posiciones, los tres conectados, los tres en sintonía, los tres funcionando como un solo bloque ofensivo que ha destruido a cualquier rival que se les ha puesto delante. Esa es la gran arma de España. Esa es la razón por la que De la Fuente duerme tranquilo, o dormía. Porque si esa química se rompió, si hay algo que se quebró en ese entrenamiento antes del Uruguay, entonces España llega al partido más importante de su fase de grupos con una fractura interna que nadie está reconociendo y que puede costar muy caro. Pero para entender qué pasó exactamente ese día, hay que entender qué venía pasando antes. Porque esto no empezó en ese entrenamiento. Esto empezó mucho antes. Y tiene que ver con algo que pocos están dispuestos a decir en voz alta. La jerarquía dentro de este vestuario está siendo discutida. Desde que arrancó la concentración mundialista, Lamine Yamal llegó con un estatus diferente. No es una percepción, es un hecho. Lamine llegó como la figura indiscutida, como el jugador alrededor del cual gira todo el esquema ofensivo de España, como el nombre que aparece en todos los análisis tácticos de los rivales cuando hablan de a quién hay que parar. Y eso, aunque nadie lo verbalice, genera una dinámica interna que no siempre es fácil de gestionar. Cuando un jugador de 17 años, 18 ahora, pasa a ser el eje de todo, los que estaban antes que él, los que tienen más experiencia, los que llevan más tiempo construyendo este proyecto, no siempre lo procesan de la misma manera. Jeremy Pino llegó a esta concentración en un momento extraordinario de forma y de confianza. Acababa de ganar la Conference League con el Crystal Palace, venía con una temporada que lo había convertido en uno de los extremos más determinantes de Europa, y llegó con hambre, con mucha hambre. Y hay quienes dentro del entorno de la selección dicen que Jeremy llegó convencido de que iba a tener un papel protagonista en este Mundial, un papel que va más allá de ser el tercer extremo que entra cuando Lamine o Nico necesitan descanso. Esa convicción, esa energía que traía Jeremy desde el primer día de concentración, chocó con una realidad que quedó muy clara desde los primeros entrenamientos. El sistema de la Fuente está construido para Lamine primero, para Nico segundo y para el resto después. Y Jeremy lo sintió desde el principio. Nico Williams, por su parte, viene gestionando algo que muy poca gente está poniendo sobre la mesa y que, sin embargo, es fundamental para entender su estado de ánimo en esta concentración. Nico renovó con el Athletic Club, rechazó al Barcelona, se convirtió en uno de los jugadores más mediáticos de España y llegó a este Mundial
cargando con un peso enorme, el de demostrar que fue la decisión correcta, que el Athletic fue la decisión correcta, que él puede ser tan determinante para España como lo fue en la Eurocopa. Pero los primeros partidos del Mundial no le han dado la confianza que necesitaba. 9 minutos contra Cabo Verde, 29 contra Arabia Saudí. Minutos contados, minutos de gestión física, pero también minutos que en la cabeza de un jugador competitivo como Nico pesan diferente. Y un jugador que no está al 100% físicamente, que no está acumulando minutos, que siente que su momento está tardando en llegar, es un jugador que puede tener los nervios más a flor de piel de lo habitual. Todo eso estaba dentro de ese vestuario cuando arrancó el entrenamiento. Toda esa tensión acumulada, todas esas dinámicas no resueltas, todos esos egos que conviven en una concentración que lleva semanas sin ver a sus familias con normalidad, que llevan días de trabajo intenso bajo una presión brutal, que saben que el partido contra Uruguay puede definir si España llega a octavos como primera o como segunda, o si directamente complica su clasificación. Todo eso estaba ahí. Y entonces ocurrió lo que ocurrió. Según lo que trascendió a través de fuentes que estuvieron presentes en la sesión, todo comenzó durante un ejercicio de rondo. Un rondo, que es básicamente un ejercicio donde un grupo de jugadores intenta mantener la posesión del balón mientras uno o dos están en el centro intentando recuperarlo. Un ejercicio que parece inofensivo, que en cualquier entrenamiento normal es casi rutinario, pero que en una concentración mundialista, con la presión que hay encima, con los egos que hay en juego, puede convertirse en algo mucho más volátil de lo que parece. Y en este caso se convirtió. Nico Williams, en un momento del ejercicio, fue a disputar un balón con Lamine Yamal y lo golpeó. No fue una entrada brutal, no fue una patada que dejara a nadie lesionado, pero fue lo suficientemente fuerte como para que Lamine reaccionara. Y la reacción de Lamine no fue la de alguien que encaja un golpe casual entre compañeros y sigue adelante. Fue una reacción que mostró que había algo más debajo de la superficie. Lamine se paró. Miró a Nico. Dijo algo que las fuentes que estuvieron presentes describen como muy directo, muy contundente, nada compatible con la imagen de vestuario feliz y unido que la RFEF lleva semanas vendiendo. Y Jeremy Pino, que estaba en ese mismo ejercicio, intervino. Según lo que filtran las fuentes, la intervención de Jeremy no fue para calmar la situación, sino para todo lo contrario. Jeremy tomó partido. Y el partido que tomó no fue el de Lamine. Eso escaló todo. Lo que empezó como un cruce entre Nico y Lamine se convirtió en un momento en algo entre Lamine por un lado y Nico y Jeremy por el otro. El cuerpo técnico tuvo que intervenir. Luis de la Fuente en persona tuvo que intervenir. La sesión se interrumpió durante varios minutos. Varios minutos que en un entrenamiento de selección, con periodistas en los aledaños, con cámaras en los accesos, se convirtieron en una anomalía que alguien vio, alguien registró y alguien decidió contar. La versión oficial que salió de Las Rozas, esa misma tarde, fue la de siempre. Todo bien, grupo unido, anécdota de entrenamiento. Los jugadores son competitivos y eso es bueno para el equipo. La versión que publicaron los medios afines fue todavía más edulcorada. Un vacile entre amigos, una escena simpática que demuestra la complicidad del vestuario, exactamente lo que necesitas escuchar para no hacer ninguna pregunta incómoda. Pero las fuentes que están hablando esta noche cuentan otra cosa. Cuentan que después de que el entrenamiento se reanudó, Lamine Yamal terminó la sesión prácticamente sin dirigirle la palabra a Nico Williams. Cuentan que en el momento en el que el grupo se retiró a los vestuarios, Lamine se fue por separado. Y cuentan que en las horas siguientes, en conversaciones que Lamine tuvo con personas de su entorno más íntimo, dijo que no estaba seguro de poder rendir al 100% junto a esos compañeros en el partido más importante que España va a jugar en la fase de grupos. Ahora bien, el dato que nadie está manejando todavía, el dato que justifica que estés viendo este video y no los titulares de los diarios deportivos de mañana, es este. Luis de la Fuente tiene un problema que va más allá de gestionar un roce entre tres jugadores. Tiene un problema que tiene que ver con cómo llegó España a este mundial y con algo que la RFEF nunca quiso reconocer públicamente.
Desde la Eurocopa hasta hoy, el vestuario de la selección española ha tenido dos tensiones internas que nunca se resolvieron del todo. La primera tiene que ver con los jugadores que se quedaron fuera de aquella lista que ganó la Eurocopa y que ahora están dentro de esta, y cómo esa incorporación ha generado roces de jerarquía que no siempre se gestionan bien. La segunda tiene que ver con algo mucho más concreto, el rol de Lamine Yamal dentro del vestuario. Porque Lamine no es solo el mejor jugador de esta selección. Lamine es también el más joven, el que llegó el último, el que en teoría debería estar escuchando y aprendiendo. Pero la realidad es que Lamine lleva meses siendo tratado como el líder técnico indiscutido, y eso genera una dinámica que algunos veteranos del vestuario, según las mismas fuentes, no terminan de aceptar con naturalidad. Y lo que pasó en ese entrenamiento no es una anécdota, es el síntoma visible de una fractura que estaba ahí antes de que arrancara el Mundial, y que nadie quiso ver, porque los resultados estaban tapando todo. 2 victorias en 2 partidos, grupo prácticamente resuelto, todos felices. Pero debajo de eso, debajo de esa tranquilidad aparente, había algo que esperaba el momento equivocado para salir, y salió antes del Uruguay. Salió en el peor momento posible, porque Uruguay no es Cabo Verde ni Arabia Saudí. Uruguay es un equipo físico, agresivo, con un mediocampo que va a intentar destruir el juego de asociación de España desde el primer minuto. Un equipo que tiene jugadores capaces de meterse dentro de la cabeza de los rivales, de provocar, de generar tensión dentro del campo. Y si Lamine Yamal llega a ese partido con algo no resuelto, con algo que todavía le pesa de lo que pasó en ese entrenamiento, con esa fricción con 2 de sus compañeros de línea que todavía no se ha cerrado del todo, la actuación de España puede verse afectada de una manera que va mucho más allá de lo táctico. El escenario que más preocupa dentro del entorno de la selección, según las fuentes que están hablando esta noche, no es que Lamine no juegue. Lamine va a jugar. Eso está fuera de discusión. El escenario que preocupa es que Lamine juegue pero no al nivel que todos esperan, no con la libertad y la confianza que necesita, no con esa conexión automática con Nico que en los buenos momentos hace que los dos parezcan estar jugando al ajedrez mientras el resto juega a las damas. Porque esa conexión, esa sincronía que parece natural, pero que en realidad se construye en cada entrenamiento, en cada ejercicio, en cada mirada dentro del campo, necesita algo que va más allá del talento individual. Necesita confianza. Necesita que los dos se fíen el uno del otro. Y lo que pasó en ese rondo hizo daño a esa confianza de una manera que 12 horas de descanso no van a reparar completamente. Hay algo más, algo que las fuentes mencionan casi de pasada, pero que para quien entiende cómo funcionan los vestuarios de selección, es en realidad el dato más importante de todo esto. Después del incidente, en el momento en el que el cuerpo técnico intentó recomponer el ambiente y el entrenamiento se reanudó, Jeremy Pino fue uno de los últimos en volver a integrarse al grupo. Y cuando lo hizo, según quienes estuvieron presentes, la dinámica entre él y Lamine, dentro de los ejercicios que siguieron, no era la de siempre. No había fluidez, no había esa complicidad que los aficionados ven en los calentamientos y los partidos, y que da la sensación de que estos jugadores se conocen de toda la vida. Había distancia, una distancia pequeña, casi imperceptible para alguien que no sepa leer lo que pasa dentro de un entrenamiento, pero una distancia real. Y esa distancia es exactamente lo que Uruguay va a intentar explotar, porque los equipos que han estudiado a España para este Mundial, los analistas de las selecciones que van a enfrentar a la Roja en la fase de grupos y potencialmente en las eliminatorias, todos coinciden en lo mismo. La forma de frenar a España es frenar a Lamine. No lesionarlo, no violentarlo, sino incomodarlo, sacarlo del partido, meterlo en dinámicas donde no se sienta cómodo, donde no tenga confianza, donde no esté en ese estado de concentración absoluta en el que es prácticamente imparable. Y si Uruguay, sin saber lo que pasó en ese entrenamiento, sin tener acceso a las fuentes que están hablando esta noche, llega al partido y de repente descubre que Lamine no está al 100% emocionalmente, que hay algo que no termina de fluir entre él y sus compañeros de ataque, van a explotarlo. Sin piedad,
porque así funciona el fútbol de élite a este nivel. Lo que va a pasar en las próximas horas es predecible. La RFF va a publicar alguna imagen de los tres juntos, sonriendo, con el brazo encima del hombro del otro. Los medios afines van a titularlo como la prueba de que todo está bien. De la Fuente va a dar una rueda de prensa donde va a hablar de unión, de grupo, de cómo los equipos ganadores tienen roces porque todos quieren ganar. Y técnicamente, nada de eso va a ser mentira, pero tampoco va a ser toda la verdad. Porque la verdad que filtraron esta noche las personas que estuvieron dentro de ese entrenamiento dice que hay algo entre Lamine, Nico y Jeremy que no está completamente resuelto. Y ese algo va a estar ahí, en el campo, en Guadalajara, cuando España salga a jugar contra Uruguay el partido que puede definir su mundial. Hay un dato más que nadie va a publicar mañana. Un dato que llegó a través de una fuente que prefiere no identificarse, pero que lleva años trabajando alrededor de la selección española y que ha visto de cerca cómo se gestionan este tipo de situaciones dentro del vestuario. Según esta fuente, no es la primera vez que Lamine Yamal tiene un estallido en un entrenamiento. Ya ocurrió algo similar durante la preparación previa al Mundial, en una de las sesiones cerradas a los medios, y en aquel momento el cuerpo técnico lo gestionó rápido, y el incidente nunca salió del vestuario. La diferencia esta vez es que el partido ya no está a días de distancia, está a horas, y el margen para reparar lo que se rompió en ese rondo es exactamente el que hay entre el momento en que terminó ese entrenamiento y el momento en que suene el silbato inicial en Guadalajara. No más. El partido contra Uruguay va a decir más sobre el estado real de esta selección que cualquier rueda de prensa, cualquier imagen oficial y cualquier titular de los diarios de mañana. Y lo que pase dentro del campo, con Lamine, con Nico y con Jeremy, va a ser la respuesta a todo lo que no se está diciendo esta noche. Lo que viene después de Uruguay puede cambiar completamente la historia de este mundial para España. Hay información que está a punto de salir sobre algo que ocurrió fuera del campo y que involucra a personas más allá de los tres jugadores de los que hablamos hoy. Algo que afecta directamente a cómo se va a tomar la decisión más importante que De la Fuente va a tener que tomar en este torneo. Algo que la RFF no va a poder ocultar mucho más tiempo. Zona Mundialista 2026, total de caracteres, 15.100.